Vamos a la segunda mesa redonda. Quiero invitar al moderador, don Carlos Baixauli, director del Centro de Experiencias de Cajamar. Carlos, bienvenido. Gracias. Y bueno, pues al resto de contertulios. Mi querido amigo Borja, que no lo he visto aún, de CFZ, ahí viene. Francisco Galindo, de SMC. Guillermo Prats. ¿Qué tal, Borja? Bienvenido. ¿Qué tal, Paco? Francisco. Guillermo, ¿qué tal? Buena mesa, Carlos. Ya sabéis la regla de oro de no robar ni un solo minuto al café. Eso es sagrado en estas jornadas. Gracias. Vale, a ti gracias, Antonio. La verdad es que ya lo has dicho tú, un lujo de mesa. El otro día estuvimos preparándola y la verdad es que me llama la atención realmente el poder disfrutar de las personas que hoy tenemos aquí. La verdad es que el otro día preparándola me facilitaron mucho las cosas y yo creo que voy a trabajar poco, porque los que saben son ellos en este caso. Tenía que estar aquí José Manuel Enríquez, que es el compañero que iba a moderar la mesa, pero coincide con la Fruit Attraction, con el cambio de fecha, pues al final él no podía. Lo mío son temas agro, no son temas tan tecnológicos, aunque poco a poco la agricultura, y además a una marcha importante, se va sumando a todo esto. La verdad es que estuvimos hablando y los mismos compañeros se querían presentar, de manera que yo voy a dar paso pues bueno, a Borja, que lo tengo aquí al lado. Él viene de CFZ Cobots, él es el CEO de la empresa, pero os voy a pedir que pues, os presentéis, que digáis un poco algunas líneas de vuestro currículum y a lo que os dedicáis en la empresa. Muy bien, gracias, Carlos. Buenos días a todos. Antonio, muchas gracias por tu invitación. Bueno, soy Borja Coronado, CEO de CFZ Cobots. Bueno, mi trayectoria arranca después de pasar por industriales aquí en esta casa, en la UPV, arranca en Omron Electronics en el 1997 y he estado siempre pues, en fábricas, en industria y en automatización. La etapa de CFZ, bueno, pues es un proyecto iniciado en el 2016, basado en una evolución de la clásica automatización y bueno, pues dedicada a la robótica, que a su vez ha derivado en software y bueno, software asociado lógicamente a robótica y bueno, pues por eso estoy aquí. Gracias. A ti, Borja. Vamos a dar paso ahora a Enrique Navarro, que es director territorial de Levante de Fairchild Spain. Buenos días a todos. Bueno, yo estoy como director territorial en Fairchild, soy ingeniero de telecomunicación, en este caso por la Politécnica de Madrid también, y llevo como director territorial de Fairchild 3 años aquí en la Comunidad Valenciana. Fairchild es una multinacional alemana de ingeniería y de servicios IT, con más de 12.000 empleados y su trabajo se centra, por un lado, en la parte de automatización industrial, desarrollo de software, ciberseguridad, y estamos orientados a hacer esa consultoría tanto a gran cuenta como a PYME. Muy bien. En tercer lugar, contamos con Francisco Galindo, que es líder del equipo comercial de SMC. Muy bien, hola, buenos días y gracias por la asistencia a estas jornadas. Me presento un poco, yo pertenezco a la empresa SMC, llevo 24 años como ingeniero de ventas en la empresa. También tengo una relación con la Universidad Politécnica, aparte de haber estudiado aquí, que llevo 6 años en el Comité Científico Técnico del Instituto de Automatización Industrial y 3 años como vicepresidente del Patronato de Empresas. SMC es una empresa multinacional japonesa y nos dedicamos a soluciones de automatización, tanto en actuación neumática como en actuación eléctrica, sistemas de refrigeración y sistemas para eliminación de la electricidad estática que se produce. Y ya está. Gracias, Fran. Y por último, tenemos a Guillermo Prats de Improven, él es socio de la empresa. Sí, bueno, gracias. Gracias por vuestra asistencia, gracias por la invitación. Yo soy Guillermo Prats, soy ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia, o
como Carlos, el moderador. Y bueno, soy socio de Improven, llevo 18 años en la casa y bueno, nos dedicamos básicamente a la mejora de resultados en empresas muy enfocados a empresas medianas, también pequeñas, y respecto a lo que afecta a estas jornadas, pues tenemos muchísima experiencia en todo lo que es mejora de operaciones en fábricas y ayudar a las empresas pues bueno, a mejorar la eficiencia y bueno, me voy a quedar aquí. Muy bien. Hay que saber parar. Yo creo que iremos descubriendo más cosas de vosotros y de vuestras empresas porque al final, sin querer, pues vamos a ir analizando esos casos de éxito y qué más éxito que lo que vosotros mismos manejáis, ¿no? Ya el otro día hablando, pues bueno, vamos a abordar el título de la mesa, es el estado del arte en la transformación digital, ¿no? Y lo primero me gustaría que respondieseis, en este caso todos, pues el estado del arte en la transformación digital, de qué manera cada uno de vosotros afrontáis el modelo de estado del arte en vuestro sector y qué utilidad le veis. Bueno, pues empiezo por orden. Bien, sí. Aprovechemos esto. Bueno, en nuestro caso, vamos a ver, estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? En primer lugar, estado del arte, state of the art, SOTA, es tecnología punta. Nosotros en particular hemos ido al bien raíz. El bien raíz en estado del arte son los papers. Y lo que hemos hecho es, en el mundo, como decía, de la robótica, que es el que nos movemos, hemos cogido un paper publicado en abril del 2023, publicado por Facebook, por Meta, que permite, en tema de visión artificial, segmentar imágenes. Ostras, esto, que dicho así puede que no nos suene útil o no sepáis de qué estoy hablando, es algo muy sencillo. Segmentar imágenes en un entorno desestructurado. Esto es, ante una escena que el robot o la cámara de visión nunca antes ha visto, imaginaros un palet con jamones, los jamones son todos distintos, imaginaros un palet con bobinas de hilo que más o menos son parecidas, pero hay brillos, están descolocadas y por lo tanto no es un entorno perfectamente arreglado como es el entorno normal de los robots. Es ser capaz de identificar los objetos, ser capaz de distinguir dónde empieza un objeto y dónde acaba el otro cuando son contiguos, porque desgraciadamente para la robótica los objetos no están separados, con lo cual es muy fácil cogerlos, normalmente están compactados y claro, para un humano en fracciones de segundo es muy fácil distinguir dónde acaba un objeto y dónde empieza el otro. Esto es la segmentación. Bueno, pues esto que es un paper súper puntero, liberado en abril del 2023, nosotros, además licenciado con Apache 2.0, es decir, que se puede hacer uso comercial de este desarrollo, lo que hemos hecho ha sido machearlo con nuestro desarrollo propio de análisis de nube de puntos en visión 3D para ser capaz de que un robot opere en nuestros entornos completamente desconocidos. Y esto, pues bueno, ha permitido cosas que antes eran impensables en la robótica. Por ejemplo, y hablo ya de casos concretos, pues tenemos casos, un tema de, por ejemplo, de tan sencillo y tan banal aparentemente como un fabricante de jamoneros. Los jamoneros, de donde se ponen los jamones, antes de ser jamoneros, son tablas de madera que están colocadas en un palet completamente atestado tabla con tabla y que es imposible definirlos o es muy caro posicionarlos perfectamente para que el robot los coja. Bueno, pues haciendo uso de esta tecnología, lo que hacemos es el palet venga como venga, las tablas vengan torcidas, inclinadas, o nos da exactamente igual, nos da igual que sean grandes, pequeñas, no hay que entrenar nada porque esto ya nos lo da Meta de casa. Operamos en lo que se llama zero shot, pues bueno, somos capaces de coger las tablas con el robot, insertarlas en la máquina de control numérico para mecanizado de madera y que de ahí salga un jamón. Por ejemplo, aquí en la UPV, en el laboratorio de nanofotónica, un desarrollo de reciclado de baterías, bueno, pues tienen las celdas eléctricas que componen los packs de baterías de los coches eléctricos. Cuando llegan al fin de su vida útil, pues bueno, hay que reciclarlas. Bueno, pues las tienen
Bueno, están desmembrados los packs y están las baterías todas revueltas y hay que cogerlas una a una de manera individual para someterlas a un ensayo. Pues antes esto era muy complicado hacerlo, se puede hacer. Despaletizado caótico. Imaginaros unas cajas que en lugar de ser todas regulares, son cajas con etiquetas, con pegatinas de transporte, cosas con formas, con inclinaciones. Bueno, esto lo presentamos en Advanced Factories el año pasado y fue un éxito. Fue una aplicación muy compleja, a un precio muy competitivo y bueno, pues que hemos aplicado ya a un montón de casos. Es decir, el panorama que se abre es infinito. Y en agricultura, ya que se ha hablado de agricultura, pues estamos ahora ante un reto brutal de ser capaces, no puedo dar muchos datos porque hay mucho NDA, pero ser capaces de identificar un fruto agrícola y de manera robótica cortarle las hojas. Algo banal para una persona, porque en cuanto ves las hojas las puedes cortar, pero imaginaros lo que es para un robot. Bueno, pues nuestra parte es la de la visión y estamos al 95%. Va a ser el año que viene, seguramente pues tenga mucha repercusión porque tiene buena pinta. Gracias. Muy bien, Enrique. Perdón, Borja. Damos paso a Enrique ahora. Bueno, a tu pregunta del estado del arte de la transformación digital, más que hablar de Fairchild, que como decía Pedro en el caso de Siemens, difícilmente podemos acompañar y asesorar a empresas en la transformación digital si nosotros no lo estuviéramos. Voy a comentar un poco cómo vemos nosotros a nuestros clientes y aquí hay que distinguir claramente entre lo que es la gran cuenta y lo que son las pymes, ¿no? Y además en el caso de España, que el 98% de las empresas son pymes, pues es donde habría que poner foco. El tema de la tecnología está ahí y evoluciona todos los años y cada año comparas las presentaciones que hay en el CES en Las Vegas o en la Hannover Messe y ves cómo esto es imparable. El problema no es tanto la tecnología, sino cómo las empresas, bueno, y tener claro que la tecnología no es el fin, es un medio para hacer que las empresas sean más competitivas, más productivas. Entonces, el problema, y esto cuando hablamos de Industria 5.0 es porque ponemos a las personas en el centro, el problema no es tanto la tecnología y el coste que tiene, pero bueno, para eso hay ayudas para que las pymes también puedan acceder a ellas, como el hecho de que esa tecnología tiene que ir acompañada de un cambio cultural de la organización, tiene que ir acompañada de una capacitación profesional de los trabajadores, del empresario, del equipo directivo. Conlleva un cambio del modelo de negocio, de una optimización de procesos, de una redefinición con el cliente final del producto o el servicio que se vende, y todo eso va de la mano. No tiene ningún sentido meter tecnología, hacer inversiones en una empresa si todo lo demás no se lleva de forma paralela. Y en ese sentido, pues en el caso de las pymes, pues estamos todavía en la prehistoria, muchas de ellas. El tema de ciberseguridad que ha salido y que es un tema que nos preocupa porque hay empresas que están completamente vendidas. Cuando les preguntas por el tema de ciberseguridad, no, si yo ya tengo un informático que se encarga de esto, ¿no? Claro, poner en riesgo tu negocio porque no estás asegurando esa conectividad que tienes de tu línea de producción o de tus equipos y esa convergencia OT-IT es algo real ya, que también ha salido antes en la mesa anterior. Es fundamental que el CEO, el empresario, se rodee de un equipo directivo, no solamente un CTO, un CIO, un CISO, sino también un director de recursos humanos, de operaciones, que trabajen colectivamente para garantizar que ese proceso se hace y se mantiene en el tiempo, porque la transformación digital no es como esto en el programa de que entraba uno y salía transformado. No, la transformación digital es continua, ¿no? Desde que IBM lanzó el mainframe, esto es imparable y va a seguir siéndolo. Y la clave va a estar en las personas, en esa capacitación, en que el producto o el servicio que una empresa quiera vender realmente llegue al mercado cuando esté en condiciones de que el cliente lo reciba adecuadamente. Y ahí es donde realmente está todo por hacer en el caso de las pymes. Las grandes corporaciones, lógicamente, tienen mucho más potencial para contar con esos profesionales y con la tecnología para poderlo acometer, pero en las pymes está, como digo, todo por hacer y yo lo que recomiendo a
a los CEOs de estas empresas es que se rodeen de buenos directivos a la hora de este proceso, que además es imprescindible para ser productivo, competitivo y mucho más a nivel del mundo global en el que nos ha tocado competir ahora con el resto de países, ¿no? Gracias, Enrique. Fran. Muy bien, pues como han dicho mis compañeros, tanto Borja como Enrique, a ver, en la industria 5.0 al final se buscan soluciones óptimas, pero donde el centro importante son las personas, ¿vale? Dentro de SMC lo que estamos al final es fabricando componentes que son capaces de adquirir muchos datos para transmitirlos, para que sean personas las que tomen las decisiones, que a la postre también habrán algoritmos que ayuden a esas personas para conseguir tomar una solución adecuada, ¿vale? Entonces, como también ha dicho Enrique, esta transformación, este desarrollo, transformación digital va por barrios, ¿vale? Hay empresas muy grandes que sí tienen una línea muy clara y muy estratégica, pero realmente cuando llegamos a lo que son las pymes no tienen claro por dónde dirigirse, ¿vale? Entonces también vemos que es importante, nosotros trabajamos con grandes empresas y con pymes y con pequeñas empresas, incluso con autónomos. Entonces tenemos que ser capaces de llevarles a ellos lo que necesitan para mejorar los procesos donde están integrando, donde están haciendo máquinas, ¿vale? Es importante cuando hablamos de esto, pues la formación de las personas, ¿vale? Entonces, tanto de los egresados de las instituciones académicas como de las propias personas que ya están en las empresas, es importante que tengan una formación dirigida a esta transformación digital, ¿vale? Para que no sea tan disruptiva, porque todo lo disruptivo, tenemos ejemplos en SMC que cuesta ponerlo en las empresas, ¿vale? Porque no están las personas, como antes ha dicho Diego, las personas que van a tener que liderar esos proyectos, ¿vale? Y en cuanto a los costes, otra cosa que también estuvimos hablando son los costes de implantación de esta transformación digital, ¿vale? De estas tecnologías. Vemos que hay, esto es un ejemplo que tengo yo, que siempre se busca un ROI tangible, ¿de acuerdo? Entonces, la parte tangible al final son números y muchas veces esos retornos de inversión salen números de años, ¿no? De 8 años, de 6 años, ¿vale? Pero también hay un retorno que no es tan tangible y que estas personas formadas pueden ser capaces de conseguir convencer para que eso se haga, sin que salga un número concretamente. Entonces, pongo el ejemplo de hace unos años, trabajar con una tecnología, un bloque de electroválvulas, se cableaba punto a punto y cuando le decías al integrador o al empresario, le decías, utiliza bus de campo, un bus de comunicación, un Profinet, un Ethercat, un Ethernet, decían que no, que eso no era. Le presentabas el resumen del ROI, de lo tangible, y aún no se convencían. Y entonces, cuando ha evolucionado y poco a poco, o sea, ya nadie saca números. O sea, no sé si Borja, o sea, nadie saca números. O sea, todos van con bus de comunicación, ¿vale? Porque no hace falta... lo intangible es que con un poquito de formación se utiliza esa tecnología. Pues la transformación digital también se debería de utilizar así. Y luego es el aprendizaje, se habló también un poco del aprendizaje en la universidad, ¿vale? Que cómo tiene que estar enfocado, que debe ser una especialización, que antes lo ha dicho el compañero creo que de Siemens, que tiene que haber una especialización, pero tiene que estar dentro ya de esto ya es personal, de las carreras que ya tecnológicas donde tiene cabida este tipo de aprendizaje. No debe de ser algo especial o un máster, a lo mejor, sino
tendría que estar dentro, ¿vale? Y sobre todo que esté adaptado a lo que se requiere, a lo que requiere la industria. Muchas veces nos preguntan, ayer estuve en un tribunal y nos preguntaron que si en un máster donde colaboramos, si los egresados del máster iban directamente a la universidad y yo a las empresas, ¿vale? A nuestras empresas. Y al final la contestación fue sí, van a las empresas y lo bueno que veo es que les estamos explicando lo que se van a encontrar en la industria, pero lo hemos hecho en un máster. A lo mejor en la formación ya reglada debería de adecuarse más a la industria que tenemos aquí alrededor. Y para ver un poquito la utilidad de lo que hacemos en la transformación digital en nuestro sector, vale, es muy importante, pensamos, para el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenibles, ¿vale? Y en nuestro caso, lo que hacemos en SMC con los elementos que fabricamos es agilizar las decisiones, o sea, adquirir datos, esos datos poder llevarlos en plataformas abiertas tipo UPC-OA para que se haya por ejemplo, en nuestro caso, menos consumo energético, eléctrico, a través del menor consumo del aire comprimido, que es una energía que se utiliza mucho en la industria. Y lo que me gustaría dejar, SMC está intentando implementar la industria 4 bar, ¿vale? Que es la unidad de medida de presión. 4 bar, esto aquí oiréis y os sonará raro, que trabajen las máquinas, habitualmente trabajan a 6-7 bares de presión, ¿vale? Pues nosotros pensamos que se puede trabajar a 4 bar, con lo cual reducirá un 23% el coste energético de los procesos que tengamos. Dentro de 10 años seguramente lo veréis como algo normal. Ya hemos empezado con una empresa grande que aquí está en Valencia, que es Schneider Electric, en la planta de Meliana, a trabajar con líneas a 4 bar. Y es posible. Y están sacando componentes de los que fabrican, en este caso, con un coste más reducido y con menos impacto en el medio ambiente. Y poco más. Gracias, Fran. Muy bien. Guillermo. Bueno, yo os voy a contar un poco nuestra experiencia en el mundo de la consultoría. El mundo de la consultoría tradicionalmente ha sido un mundo bastante, bueno, es un mundo de conocimiento, de experiencia y de interlocución con el cliente. Y bueno, siempre ha sido un sector muy dado a la artesanía. En nuestro caso, nosotros tenemos 70 ingenieros, muchos de ellos de aquí del Politécnico. Y no hay nada que le guste más a un ingeniero que crear desde cero las cosas, ¿no? Eso lo sabemos todos. Y eso es muy creativo, eso está muy bien y muy motivante, pero es poco eficiente. Entonces, lo que estamos haciendo es, internamente, hemos creado un departamento de análisis por el cual, digamos que mantenemos la interlocución con nuestros clientes, mantenemos la adaptabilidad que es fundamental en nuestro sector y en Improven con el cliente, pero digamos que todos los análisis los internalizamos. Esto tiene una doble ventaja, que es que al tener los análisis internamente homogeneizamos la información y podemos explotar en beneficio nuestro, porque tenemos más eficiencia, pero también de nuestros clientes, porque podemos hacer comparativos sectoriales o incluso de industrias o procesos parecidos para, digamos, tener un benchmark pues mucho más adecuado. Eso a nivel interno. En cuanto al estado del arte en las pymes, un poco recogiendo el guante de lo que comentaba Enrique, creo que el principal problema, porque yo estoy de acuerdo, hay mucha tecnología, pero creo que el principal problema es digamos, la ingente cantidad de soluciones, aplicaciones que hay, y la falta de visibilidad o de claridad del CIO o del CEO, que al final es quien va, sobre todo en las pymes, quien va a decidir esto, de cuál es la aplicación adecuada a mi problema o a mi principal problema, y sobre todo cuál es, o sea, ese proceso de selección de la tecnología que tengo que aplicar y sobre todo la duda sobre el retorno que voy a tener. O sea, no hay un traductor que canalice o concentre las principales aplicaciones que pueden
aplicarse a una pyme de un sector X y que le pueda servir al decisor para decir, oye, pues voy a empezar por aquí, por aquí, por aquí, porque al final el empresario, en la mayoría de los casos, y si no, pues esta empresa es como la mía, pero en la mayoría de los casos sabe dónde le duele, sabe dónde tiene más coste, dónde tiene más ineficiencias, pero no tiene la capacidad de decidir, y si tiene la capacidad de decidir qué herramienta es, tampoco sabe cómo hacerlo. Y ese creo que es uno de los principales problemas. Yo creo que hace falta un traductor o un implantador que realmente, de manera agnóstica, le recomiende, analizando los procesos con el empresario, y le recomiende cuál es la herramienta para ir empezando, porque al final esto es muy secuencial. La transformación digital es ir empezando poco a poco. O sea, vosotros estáis en distintos escalones, por así decirlo, y al final es que hay muchas cosas que se pueden hacer. Se puede reducir papel, se puede hacer un chatbot muy sencillito. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero claro, al final es un océano tan grande que a la mayoría de los empresarios les da miedo. Y porque además saben que culturalmente ahí pueden haber problemas. Porque la gente se lo puede tomar mal, porque cree que puede reducir puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hace falta un análisis de las necesidades, por así decirlo, una priorización y luego un plan de actuación. Pero digamos a largo plazo. No ahora hago esto y ahora hago lo otro. Gracias, Guillermo. Una segunda pregunta que está relacionada también con el estado del arte son los aspectos, ya se han comentado aquí, habrán cosas que se van a repetir, evidentemente, pero que es muy importante es el conocimiento de la legislación que nos aborda, ¿no? El cumplimiento de la normativa, aspectos de sostenibilidad que también están muy ligados. En definitiva, ese marco regulatorio que también se ha dicho aquí, pues en España no, en Europa. En Europa sabéis que somos muy restrictivos, pero luego tenemos que competir con China y Estados Unidos. Entonces parece que estos aspectos frenan el avance en la transformación digital. La pregunta que voy a lanzar y que me gustaría ver si somos capaces de en menos de 2 minutos cada uno pues contestar, ¿consideráis que la legislación realmente supone un freno cuando se compara con otros países? ¿Y qué haría falta para que esa transformación digital pues al final fuese más ágil? Borja. Bueno, yo de legislación no entiendo nada, pero sí que oigo a todos los clientes que bueno, pues que todo el mundo echa pestes de la regulación que tenemos. Bueno, contra eso no podemos luchar, y podemos luchar en lo que está en nuestra mano, y nuestra mano está en la flexibilidad. O sea, que yo creo que la clave que tenemos en Europa es ser flexible, y clientes que tenemos que van como un tiro son clientes precisamente que son flexibles y que hacen cosas con una agilidad que los competidores asiáticos no pueden. Y un punto para acabar, súper breve. Para ser flexible, trabajando con personas, las personas, todos nos acomodamos, todos tenemos nuestros ritmos y todos somos reacios a los cambios. Entonces, para que un empresario consiga que la fuerza laboral sea flexible, pues es algo tan sencillo pues como empezar por ser amable. Y eso es una cosa que no está muy vista, porque hay mucho jefe old school que piensa que los operarios son máquinas de carne y hueso, pero con gestos tan sencillos como que el jefe sirva a los operarios y sea amable, yo creo que es una herramienta fundamental. Gracias. Bueno, a ver, voy a ser políticamente incorrecto, pero por supuesto que la legislación es un stopper para la transformación digital. El Parlamento Europeo está lleno de eurodiputados que son burócratas y que están muy alejados de la realidad de las empresas. Podemos poner como ejemplo el reglamento de la inteligencia artificial, ¿no?, que se aprobó el 21 de mayo del año pasado, entró en vigor en agosto, 2 años para prepararlo, y que lo que tiene son prohibiciones, restricciones, multas de 35 millones de euros si no cumples lo que ellos han decidido que tiene que ser. Y claro, Estados Unidos, Rusia, China, el resto del mundo nos están pasando por la izquierda y por la derecha. Eso es el punto de vista regulatorio que ha salido en la mesa anterior. El tema de ayudas, pues es que hay mucho dinero, pero
tan enrevesado todo que muchísimas empresas renuncian a pedirlas porque o no saben cómo hacerlo o no llegan, lo estamos viendo con la Dana también, bueno, pues muchísimos millones, pero que no llegan, ¿no? Y en las empresas pues ocurre igual. Y el problema que tienen las pymes, como yo decía anteriormente, es que no tienen ese músculo financiero para poder afrontar la inversión que requiere la tecnología en esa transformación digital y están vendidos. Y desde el punto de vista global, como digo, o cambiamos en Europa ese exceso de regulación que tenemos o Europa va a dejar de ser un continente relevante en el sector tecnológico. Bueno, a ver, yo, como ha dicho Borja, no estoy muy ducho en legislación, pero mi opinión, que puede generar debate y se me puede rebatir y hasta me podéis hacer cambiar de opinión, seguro, es que al final la legislación es un marco con unas reglas de juego y es como un campo de fútbol que tiene unas medidas mínimas y unas máximas. Entonces hay equipos que están muy bien con las medidas mínimas jugando y otros necesitan las medidas más grandes, ¿vale? Pero al final todos juegan al fútbol, es decir, que todos quieren ser más competitivos, y etcétera, ¿vale? Entonces, al final, la legislación no debe ser un impedimento. Lo que sí que puede ser un impedimento es lo que han hablado, el proyecto Stargate de Estados Unidos con la inteligencia artificial. Pues si hay gente o países que invierten 500.000 millones de dólares en este proyecto, en el Stargate, y otros están pensando en 100 millones, pues entonces, aunque jueguen al fútbol, está claro que y pongan legislaciones, el que más invierte va a conseguir más cosas, a no ser que los que inviertan menos tengan unos jugadores fabulosos que les hayan salido de la cantera. Bueno, y esto es mi opinión y rebatible por todo lo que ve. No debe ser un freno la legislación en sí. Yo partiría el problema en dos. O sea, creo que en inteligencia artificial estoy de acuerdo que la Unión Europea regula demasiado y creo que estimula demasiado poco. Y creo que si quiere ser relevante en el mundo, estoy de acuerdo. Tiene que liberar o desencadenar un poco esas regulaciones y meter mucho más dinero, como se ha visto en la mesa anterior. Pero si estamos hablando de lo que es transformación digital, creo que el 90% de las empresas no tienen, entre comillas, restricciones regulatorias. Pueden hacer muchísimo más. Pero digo el 90%, por no decir el 95%. O sea, a día de hoy, para transformación digital, la regulación no es un problema. A nivel geoestratégico, que yo, bueno, es comentario de palillo en la boca en el bar, ¿eh? No, ahí, pues sí, vamos, estamos todos de acuerdo. Muy bien, Guillermo. El último punto que en principio habíamos preparado para abordar en esta mesa, que es el que está de moda, es la inteligencia artificial. Ya algo se ha comentado, sobre todo en la mesa anterior también. Damos pie también a que generemos debate, o si el público quiere hacer alguna pregunta, pues creo que también será el momento a lo largo de estos últimos minutos. Y sobre todo, yo creo que al final todos oímos al tema de la inteligencia artificial, pero yo creo que para todo el mundo al final es interesante que nos ayuden a desgranar para qué pueda ser realmente útil esa inteligencia artificial. El otro día hablando, pues veíamos que es necesario incluso implantar una especialidad, que en las empresas al final pues existirá la figura del especialista en inteligencia artificial, que será el que ayude al resto a abordar el tema. Todos pues coinciden que al final es una buena herramienta de ayuda, pero ya en la mesa anterior se ha abordado el tema de la ciberseguridad y da la impresión de que esto de la inteligencia artificial abre puertas digamos, a los ciberataques, y es un tema importante, ¿no? Y como digo, bueno, pues si podéis exponer algún caso de éxito, creo que con vosotros vamos a aprender. Borja. Sí, bueno, lo que comentaba al principio de nuestro caso, el abordaje que hemos hecho ha sido edge, es decir, no se nos pasa por la cabeza
usar inteligencia artificial en un proceso productivo con unas exigencias de tiempos muy, muy fuertes, cuando estamos dependiendo de servidores en la nube. Es decir, esto de alguna manera se relaciona con el tema de ciberseguridad, porque bueno, hay inteligencia artificial que se puede funcionar en local, en ordenadores que no tienen que ser especialmente potentísimos. Ahora está de moda Nvidia con sus GPUs, pero que sepáis que hay unos dispositivos que se llaman NPUs. Las NPUs son unos chips ultra eficientes, ultra económicos. La N es de Neural Processing Unit, en lugar de Graphic Processing Unit. Y bueno, pues son chips que actúan en local, son económicos y es fundamental pues para los tiempos. Nosotros ahora mismo estamos luchando. Cada vez que arañamos 50 milisegundos, pues nos damos palmas con las orejas. O sea, estamos en ese punto. Ahora mismo estamos en 600 milisegundos desde que hacemos una foto, desde que el robot pide que se haga foto porque quiere coger una pieza en el entorno este que comentaba, hasta que se hace la foto vuelve al procesador, se evalúa la pose y se lanza al robot en modo gavilán a por la pieza. A fecha de hoy estamos a 600 milisegundos. Queremos llegar a 400 y cada vez nos cuesta más. Vamos a llegar a 400, pero mucho menos no puede ser. Entonces, bueno, pues al final, inteligencia artificial, hay muchísimos casos prácticos que se están aterrizando. Y bueno, pues hay que saber utilizarlos y bueno, pues intentar que no haya muchos datos fuera de la empresa por temas sensibles o simplemente por temas técnicos de necesidades de tiempo. Bueno, a ver, el tema de la inteligencia artificial que se ha puesto de moda a raíz de que ChatGPT empezara con la inteligencia artificial generativa y ahora con nuestros amigos chinos de DeepSeek, realmente se lleva aplicando desde hace muchísimos años en la industria, con la visión artificial a la hora de identificación de mermas en la parte agroalimentaria o en el sector industrial para detectar errores que antes tenían que supervisar personas visualmente. En el tema de mantenimiento predictivo, que también se ha comentado, es algo que se lleva aplicando desde hace muchísimo tiempo y bueno, yo creo que donde puede estar el problema en estos años ya está pasando y va a ir a mucho más, es el hecho de que toda esa exposición de esa información para poder obtener resultados de esa inteligencia artificial va a provocar ciberataques. Y es donde habrá que poner foco, ser consciente de que esto es imparable, o sea, esto es una revolución, en este caso sí es una revolución que llega y que las empresas que no se metan en esta ola pues se van a quedar fuera, pero hay que hacerlo con cabeza, como decía anteriormente, bien acompañado, entendiendo que estás exponiendo mucha información que si cae en manos de los malos, pues te pueden hacer mucho daño y lo que puede ser una ventaja competitiva puede terminar convirtiéndose en un problema mucho mayor, ¿no? A partir de ahí, pues, como digo, casos de éxito de aplicación de la inteligencia artificial en los últimos años, las grandes corporaciones, por supuesto, los tienen. Recientemente, además, hoy nos acompañan directivos de Porcelanosa, estuvimos viendo sus instalaciones y por supuesto que lo están aplicando, ¿no? Con éxito. ¿Cómo lo aplican las empresas pequeñas? Pues si se van a quedar simplemente en el tema de la inteligencia artificial generativa y el uso de las aplicaciones que hay ahora mismo en el mercado, pues bueno, se mejorará levemente, pero no creo que sea algo que realmente aporte valor en el fin, como decía, que siempre tiene que tener la tecnología, que es el hacer tu empresa más competitiva, más productiva y mejorar en cuanto al servicio o el producto que das a tu cliente final, ¿no? Me quedé el otro día, Enrique, con una idea que lanzaste, una afirmación, y es que hay empresas pues que no dejan que los empleados se bajen directamente o que instalen el chat GPT, por ejemplo, porque al final es una vía para pues que se nos cuele la información que tenemos, información confidencial, o para que al final nos atraquen a la empresa, ¿no? Sí, es que realmente
cuando aparece una empresa china, ¿no? Está Huawei, en las redes está TikTok. Bueno, parece que los chinos son los malos, ¿no? Pero dices, bueno, pero es que ChatGPT, siendo una empresa norteamericana, le estás dando toda la información, ¿no? Hay una aplicación que mucha gente usa para convertir PDFs en otros documentos, donde tú metes el documento, esa información la tiene la empresa. A lo mejor no la va a usar fraudulentamente, pero algún trabajador podría hacerlo. Entonces, toda esa exposición de datos, y por eso también lo de la formación, lo importante que es la capacitación de los trabajadores para que entiendan el riesgo, ¿no? Lo comentaba también en la mesa redonda anterior, el tema de las campañas de phishing, porque es alucinante decir, bueno, es que se está compartiendo información y se hacen tema de contraseñas. O sea, hay que formar mucho a las personas para saber qué es lo que se puede y lo que no se debe hacer de cara a proteger tu seguridad en la empresa. Y efectivamente estás vendiendo el alma al diablo cuando llegas a usar determinadas aplicaciones porque estás compartiendo todo, ¿no? Bueno, yo, si me permitís, voy a parafrasear a un científico británico, ¿vale?, que decía que en este momento tengo la sospecha personal de que la IA no solo es más compleja de lo que suponemos, sino más compleja incluso de lo que somos capaces de suponer, ¿vale? O sea, va más allá, ¿de acuerdo? Entonces, la inteligencia artificial nos preocupa y nos ocupa. Y en la mesa, en la previa que tuvimos, estuvimos hablando sobre cómo actuaba o cómo iba a interactuar dentro de la industria, de cómo deberíamos de trabajar con ella. Personalmente, yo pienso que es una herramienta que deberíamos interactuar como interactuamos con los robots colaborativos y con los robots, ¿vale? Es una inteligencia, pero no es una consciencia, ¿vale? Y como caso de éxito, o sea, yo tengo caso de uso, ¿vale? Caso de uso. El caso de éxito dependerá si los datos que le estamos pidiendo y las preguntas que hacemos a esta inteligencia artificial da con que el proceso en el que estoy nos dé datos relevantes. Pero si los datos no son los adecuados, pienso, y las preguntas tampoco, no creo que nos ayude y no creo que se convierta en caso de éxito, ¿vale? Bueno, nosotros en Improven tenemos en paralelo un piloto, voy rápido, que sé que llega el café, un par de pilotos para desarrollar análisis prescriptivos en entornos industriales. Tenemos dos experiencias, las que hemos invertido bastante dinero. He de decir que estamos esperando el retorno aún. Bueno, hay una experiencia que la verdad es que estamos aprendiendo mucho y en entornos industriales, sobre todo en PyME, nos estamos dando cuenta que para procesos muy complejos, al final la inteligencia artificial, y estoy hablando sobre todo de Machine Learning, no deja de ser estadística con esteroides. Y en la estadística lo que necesita es mucha información. Y tiene que ser información significativa. Y tiene que ser información estructurada. Y tiene que ser información limpia y completa. Y eso en las pymes existe poco. Con lo cual entenderéis que tenemos dos pilotos, uno de un proceso productivo mucho más largo, mucho más completo, con, digamos, muchas variables y que nos hemos dado cuenta que necesitamos un 30% más de las variables. A día de hoy teníamos controladas un 40%, que no está mal, también os tengo que decir. Claro, ese 30% más de variables hay que sensorizar, luego hay que medir. Pero sensorizar es una pasta. Entonces, estamos viendo que el coste-beneficio, bueno, pues no vale la pena, ¿no? Porque era un tema de reducción de mermas que tampoco era un 2%, queríamos bajarlo a un 0,5% y, bueno, no ha sido un fracaso, ha sido un aprendizaje. En otro proceso mucho más controlado, ahí sí que estamos viendo mucho más resultado. Es un proceso mucho más corto que intervienen tres máquinas que tienen, digamos, un nivel de sensorización muy alto. Y ahí estamos viendo, incluso en 3 meses, ya resultados.
Ya podemos predecir el 70-75% de lo que va a ocurrir. Entonces, nuestra experiencia a nivel fabril y a nivel de pyme es esta. Es primero estar seguro que tenemos los datos, que sean representativos, y si no, pues hay que meterle dinero al tema. Bueno, Antonio nos pedía que no sacrificásemos el momento del café. Nos hubiese gustado a lo mejor haber generado un poquito de debate y haber dejado que el público entrase a participar, pero creo que aprovechamos el café pues para ahí charlar un poquito. Venga, muchas gracias. A la mesa. Pues tras una pausa nos vemos en breve. Muchas gracias.